Seguimos en La Única Verdad es la Realidad con esta última hora de programa, aprovechando este día hermoso. Estamos viendo para afuera con Hernán y decimos qué envidia el que está en el solcito un rato. Bueno, ya tenemos a nuestro próximo invitado. Él es economista, profesor de economía y escritor. Está con nosotros el señor Julián Denaro. Hola, Julián. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, Julián? Bien, bien. Bueno, Julián, pasaron muchas cosas en este último tiempo con la economía, con la política. ¿Cómo ves la situación actual? Bueno, es un momento en el cual tiene que comenzar un periodo prolongado de recuperación de la actividad y del poder adquisitivo, fundamentalmente. Estamos hablando de poder adquisitivo de salarios, de jubilaciones y de todos los ingresos, porque tenemos una destrucción del poder adquisitivo durante prácticamente 6 años de manera continua. Primero fue por las medidas del modelo económico, muchos lo llaman neoliberal, neocolonial, yo lo llamaría más pertinentemente, a favor de la especulación financiera y la fuga financiera, y la destrucción, y después vino, digamos, una pandemia que azotó a todo el mundo, y en la Argentina además se han sufrido, se han padecido abusos de poder, de posición dominante por parte de sectores intermediarios, de corporaciones formadoras de precio y de sectores también que manejan la cadena total de producción, distribución y comercialización específicamente de alimentos, que ha sido sufrida por parte de los laburantes, por parte de los jubilados, por parte de todos los sectores sociales, ¿no? Se ha dado en el mundo una importante concentración económica, que significa que la riqueza es apropiada por unos pocos, cuya contracara es entonces el padecimiento del resto que es saqueado, ¿no? Porque si más riqueza es apropiada por unos pocos, significa que se la quita a la población mundial. Y en la Argentina, bueno, se ha verificado, digamos, con mecanismos desestabilizadores incluidos, como una suba en los niveles de precios muy por encima de lo que teníamos presupuestado para la inflación de este año, ¿no? Sabemos que la inflación hoy en día está muy alta y eso también perjudica. Yo creo que personalmente que la pandemia lo que más lapidó fue la economía argentina, mucha pérdida de trabajos. ¿De qué forma hoy en día se podría ayudar a generar más puestos de trabajo? Bueno, mira, hice una interrupción para hablar un poquitito y tu repregunta convoca a, una mayor reflexión al respecto, ¿no? Porque por un lado, en la Argentina, digamos, en la mayoría de los países del mundo, la disminución del tamaño de la economía, es decir, del PBI, fue aproximadamente un 10% el año pasado. Este año, 2021, países desarrollados, países que se los denomina del primer mundo, como Francia, Alemania, Italia, España, han incrementado su PBI más o menos un 6, 5,5, 7%. Argentina está cerca del 10%. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el proceso de concentración económica ha sido más salvaje aún. De hecho, se ha explicado que en todos los lugares del mundo, mientras aumentaron el hambre y la pobreza, las grandes cadenas de supermercados, los productores de energía, los grandes laboratorios y las grandes cadenas de alimentos se han enriquecido a una velocidad mayor aún a la anterior a la pandemia. Esto es concentración económica que ha ocurrido en el mundo y en la Argentina, y en la Argentina más todavía por los números que estoy exponiendo. Entonces, lo que tiene que venir ahora, y yo decía, nosotros tenemos
permitime ponerlo en números para que se entienda un poquito. En el 2015, cuando teníamos una situación favorable, en algún sentido, cómo nos gustaría a todos estar con los valores, como te lo voy a decir ahora, ¿no? En el 2015, la canasta básica estaba en 4.000 pesos, una jubilación mínima en 5.000 pesos y un salario mínimo en 6.000 pesos, ¿no? O sea que con un salario mínimo podías comprar una canasta y media. Y en este momento en la Argentina, con una canasta básica que está cerca de los 80.000 pesos, un salario mínimo apenas supera los 32.000 pesos. O sea que no llega ni siquiera a la mitad de una canasta básica. Esta destrucción se ha dado durante de una y media a media, se ha dado durante el gobierno de Estados Unidos a través de Macri, y después, durante los 2 años del gobierno de Alberto Fernández, no se ha podido recuperar. Pues ahora entonces lo que es urgente, impostergable, imprescindible y sumamente necesario es comenzar un prolongado periodo de recuperación del poder adquisitivo. ¿Cómo se hace? Primero hay que dominar, regular y controlar a los grandes formadores de precios, siguiendo la línea de lo que estábamos diciendo, ¿no? Además, por supuesto, que hay que tomar, como se dice, el toro por las astas en lo que tiene que ver con el comercio exterior, ¿no? Que incluye contrabando de exportación y contrabando de importación con evasión y elusión fiscal, que significa un fraude al Estado y por lo cual el Estado tiene menos plata para asignar, por ejemplo, a inversión social. Además de que tenemos también el tema del endeudamiento que arreglar. Entonces, lo que sí es imprescindible es, primeramente, domesticar un poco la formación especulativa y precautiva de precios, que en este momento, a través de la Secretaría de Comercio y comandada por Roberto Feletti, se ha decidido un congelamiento por 90 días que supone dar un tiempo suficiente como para investigar con mucho celo y con mucho cuidado cada eslabón que conforma la cadena, para evitar los abusos de posición dominante de las corporaciones, que son las que se enriquecen a costa del pueblo. Entonces, tras eso, debería comenzar un prolongado periodo de muchos años de ir recuperando paulatinamente el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, además de, por supuesto, ir recuperando también la actividad y la generación de empleo, que eso ya viene ocurriendo, pero es de pensar que tras la salida de la pandemia y siendo Argentina uno de los países en el mundo en donde mejor se ha manejado, a pesar de las condiciones desventajosas al inicio, digo, de condiciones desventajosas porque veníamos de 4 años de desfinanciación del sistema de salud, incluso donde el gobierno de Macri lo había bajado de categoría, ¿no?, de ministerio a secretaría, y teníamos no solo hospitales casi terminados sin inaugurar, sino que, bueno, todo el sistema de salud totalmente desfinanciado. Y a pesar de eso, se consiguió recuperar un funcionamiento que pudo evitar una catástrofe sanitaria en este país, además de un exitoso plan de vacunación en términos relativos, comparado incluso con países desarrollados, ¿no? Julián, en un principio y también ahora al final mencionabas los países desarrollados. Yo personalmente no podemos comparar la economía de Argentina con una economía como la de Alemania. Vos mismo dijiste que subió el PBI, pero ellos tenían una capacidad para solventar eso. El hecho de que en Argentina se haya frenado todo durante tanto tiempo, generando más desempleo del que había y complicando no a los grandes negocios, porque obviamente van a tener la posibilidad, sino a las pequeñas pymes, a la persona que tenía su local de ropa o su local de, no sé, productos de librería. ¿No hay que ayudar a esa gente, no tanto a las grandes empresas? Sí, por supuesto. Lo que debe hacerse desde hace mucho tiempo en la Argentina es reformular la estructura tributaria para que sea más progresiva. O sea, una estructura tributaria progresiva significa, dicho en términos simples, que más paga el que más tiene y que menos lo sufre el que menos tiene. Pero para poder diseñar, construir, aplicar una estructura tributaria más progresiva, uno de los aspectos fundamentales
es reducir la enorme evasión y elusión fiscal que se lleva adelante en el comercio exterior. Es decir, nosotros hemos sabido del famoso caso de Vicentín, que triangulaba con sus propias empresas subsidiarias en Uruguay o en Paraguay, y también sabemos de los números de Paraguay, por ejemplo, que dice que exporta más soja que la que produce, o sea que exporta soja a Argentina. ¿Por qué lo hacen tercerizando con empresas subsidiarias en el exterior? Para no pagar impuestos, para evadir impuestos. Entonces, la suma de todo esto, que además va alineado con otra cuestión que en este momento es sumamente oportuna, que tiene que ver con el vencimiento de la concesión de los puertos sobre el río Paraná, que fue después de 30 años que los haya entregado otro gobierno vendepatria que tuvimos, que fue el de Menem, y recuperar la soberanía fluvial, pero también marítima, también satelital, también energética, va a permitir que los problemas de distribución de ingresos, los problemas de recuperación sean solventados de una manera mucho más efectiva que si continuamos permitiendo la evasión, la elusión y el fraude tanto productivo como fiscal, ¿no? Exactamente. Julián, sabemos que obviamente, como dijimos, hay mucha inflación en el país. ¿Qué consejo le darías vos a las personas para afrontarlo? Ahora que el mes que viene se viene el aguinaldo, que pueden llegar a tener un poquito de plata extra, ¿cómo hacerlo valer ese dinero? Bueno, es un poco complicado pensar en términos generales esa respuesta, porque nosotros tenemos gente con, nosotros, digamos, en todo el mundo existe esto, digamos, la gente que tiene buenos sueldos, la gente que tiene un sueldo que no le alcance y que no llega a fin de mes. Entonces, lo que hay que hacer justamente es ir consiguiendo una distribución más justa, más equitativa, más inclusiva, que permita poner en marcha además la actividad económica, porque uno de los puntos que muchos ortodoxos, conservadores, tocan es el tema del, por ejemplo, el déficit fiscal, ¿no? Y te hablan del déficit fiscal, entonces si hay déficit fiscal, incluso el Fondo Monetario Internacional siempre tradicionalmente dice, no, como ustedes tienen déficit fiscal, ¿qué era lo tradicional del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, durante la época de la convertibilidad? No, ustedes tienen déficit fiscal, entonces tienen que reducir el gasto, ¿no? Es decir, déficit fiscal significa que el Estado gasta más que lo que recauda. Ahora, la forma de solucionar el problema del déficit no es contrayendo el gasto, porque si se disminuye la inversión aplicada a salud, educación, turismo, transporte, ecología, medio ambiente, alcantarillado, vivienda, etcétera, disminuye el nivel de actividad. Cuando disminuye el nivel de actividad, el Estado recauda menos. Entonces, la forma de mejorar la situación fiscal es aumentar la actividad, generar mecanismos que incrementen la actividad. Mucho se ha hecho, lo que pasa es que es muy difícil poder pegar un salto importante cuando se tuvo una destrucción tan grande producto también de la pandemia, ¿no es cierto? Es decir, se ha disminuido las tasas de interés que han obstruido la actividad de la economía real durante el gobierno de Macri. Bueno, se han bajado las tasas de interés, se han comenzado a diseñar políticas de crédito subsidiadas con baja tasa de interés, justamente para incentivar el consumo y la inversión productiva. Entonces, con todos estos mecanismos puestos en marcha para aumentar la actividad, aumentar el empleo, inmediatamente aumenta la recaudación del Estado. Sumale a esto, tener, como dije antes, un mayor celo y un mayor cuidado en evitar, reducir al mínimo la evasión y la elusión fiscal. Entonces, aumentar la recaudación va a permitir mecanismos del Estado como para poder generar una mayor obra pública, en construir infraestructura que genera empleo, que genera ingresos y que pone en marcha el país, lo cual trae consigo un aumento de la recaudación. Perfecto. Igualmente, creo que entiendo lo que vos me decís, lógicamente, pero no era la respuesta que esperaba. Era a ver cómo podíamos ayudar a la gente. ¿O cuál era tu opinión? Habría que hacer un shock profundo de ingresos. Y eso consiste en mejorar
el poder adquisitivo de las jubilaciones, no solo con aumentos a través de las movilidades jubilatorias, sino también entregando bonos y entregando posibilidades para que las empresas puedan contratar trabajadores a un menor costo durante un tiempo determinado. Entonces, de esa forma lo que estamos haciendo es expandir el ingreso. Ahora, el que tiene su dinero, vos me preguntabas respecto a la expectativa inflacionaria, es de presumir que la expectativa inflacionaria vaya decreciendo con el tiempo. Es decir, si las cosas, si las medidas de política económica van dando sus resultados como se espera, además de como se desea, ¿no? Como se desea y como se espera en conjunto, entonces es de presumir que la tasa de inflación, de hecho, se está hablando de que la tasa de inflación esperada para que va a presupuestar para el año que viene ronda el 33%, con lo cual estamos hablando de niveles inferiores a los que hay hoy. Pero entonces, ¿no sí. es muy soñador pensar que la inflación va a bajar en Argentina? Sacando el gobierno que esté, ¿eh? Desde que tengo uso de memoria, la inflación sube, nunca ha bajado. Igual que el dólar siempre ha subido y no ha bajado. Lo que se puede conseguir es que no pegue saltos devaluatorios imprevistos. Lo que se puede pensar es que tanto el tipo de cambio como los niveles generales de precios vayan aumentando en una tasa esperable, confiable, y no que pegue saltos, ¿no es cierto? Y eso se consigue con tarifas por debajo de la inflación esperada, se consigue con devaluación justamente por debajo de la inflación esperada, es decir, que el tipo de cambio, por ejemplo, se habla de que la inflación será de un 33%, bueno, y que el tipo de cambio suba un 30%, es decir, o menos del 30%, porque se habla de un dólar oficial a fin del 2022 en 130 pesos. Entonces, con todos estos mecanismos puestos en marcha, es de suponer que la inflación vaya a bajar. Bueno, nosotros teníamos... Pero, Julián, Sí, me estás hablando sí. de un dólar a 130 pesos cuando sabemos que el dólar real hoy en día está casi en los 200. El que produce le están pagando en dólar oficial, pero a él después reponer todas las mercaderías, que lamentablemente en Argentina está todo tasado al dólar, le sale los 200 pesos. Lo que vos decís, que tiene que ver con expectativas generadas a partir de un dólar ilegal, es totalmente cierto. Por eso también será urgente ir reduciendo la operatoria y el peso, no solo del dólar ilegal en la formación de expectativas, sino también de los medios de difusión que van poniendo en primera plana el dólar blue, y bueno, van generando una cierta expectativa negativa respecto al futuro. Entonces, son muchos aspectos sobre los cuales hay que trabajar, claramente. Julián, Ahora, pero el dólar sí. blue o el dólar MEP son realidades. Incluso hace poquito tiempo se está hablando de que el gobierno quiere poner un nuevo impuesto a lo que son las criptomonedas, que cada vez más gente está metiéndose en ese mercado. Entonces son realidades, no estamos hablando de algo que no exista. No, por supuesto, no es que no estamos, por supuesto. Además, también tenemos una importante operatoria del mercado especulativo que cuando las tasas de interés han bajado tanto durante la actual gestión, se quieren ir. Y para irse lo que hacen es buscar mecanismos de salida, como lo que vos mencionabas, el dólar bolsa o el contado con liqui, o mismo el dólar ilegal, el dólar blue. Entonces, por supuesto que son reales. Ahora lo que sí están generando una expectativa de devaluación que trae consigo una expectativa inflacionaria que es movida justamente por parte del poder concentrado que pretende desestabilizar a un gobierno que lo que quiere es estabilizar para conseguir los objetivos. Entonces, no es que una cosa no exista, ¿no? Que alguien diga, no, tal cosa no existe, sino que lo que hay que hacer es reducir el peso desestabilizador de estas variables que no conviene que sigan ejerciendo semejante poder. Perfecto. Bueno, Julián, la última pregunta de hoy, y sé que en prontito largás un nuevo libro. ¿De qué se va a tratar? A ver si nos das algún adelanto. Bueno,
rompo la secuencia, porque mis 6 primeros libros son de economía, y el 7º libro es un libro de turismo. Nada que ver. Que describe, pues sí, tiene que ver porque son, en cada capítulo hay descripciones sobre los recursos productivos aprovechados, no aprovechados, desaprovechados y potenciales de cada una de las jurisdicciones, así que tiene su cuestión económica, su cuestión cultural y por supuesto una descripción de los circuitos turísticos, ¿no? Perfecto. ¿Cómo se va a llamar? ¿Ya tenemos el nombre? Claro, Las aventuras de Aztequita, es un dinosaurio Aztequita, por Argentina. Perfecto. Bueno, esperamos al menos una copia por acá, por la radio. Por supuesto, la van a Así tener. la gente que nos está escuchando puede tener su propia copia. ¿Y por dónde se pueden contactar con vos? Bueno, por Facebook, me encuentran en Facebook, me encuentran en Instagram, también en Twitter, así que bueno, me escriben y yo siempre intento contestar a tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Julián. Bueno, un abrazo grande para todos. Bueno, y ahí pasó nuestro economista, Julián de Genaro. Bueno,